retomar. Si quieren ir haciendo preguntas, las pueden ir haciendo, las va a ir tomando José, y para los minutos finales, bueno, vamos a hacer algún tipo de intercambio. ¿Sí? Yo simplemente quería compartirle algunos aportes en dos cosas muy importantes en cuanto a los entrenadores, que tienen que ver con la metodología y con las herramientas. ¿Sí? Entendemos de alguna forma que el rugby es sobre todo un juego que es muy complejo, que tiene situaciones tácticas y que tiene situaciones técnicas para resolver. Yo me estoy parando en un lugar donde voy a hablar mucho de rugby formativo. Nosotros estamos pensando en el formativo como un punto más allá del infantil o juvenil, ¿sí? La Unión Argentina de Rugby particularmente, como otras uniones, hacen una división hoy en cuanto a la edad. Y esto, si bien 14 años sigue siendo un gran tema, y algún día podríamos sentarnos y charlar al respecto en cuanto a fundamentos de investigación, qué significa esa edad. Hoy entendemos que el rugby infantil es hasta los 14 años. Y a partir de los 15, obviamente, comienza el rugby juvenil. Yo voy a hablar en todo momento de niños y jóvenes, sobre todo porque vamos a plantear metodología de enseñanza. ¿Sí? Niños y jóvenes, porque en el rugby infantil, puntualmente, que a veces es una problemática muy puntual, estamos teniendo niños de 6 y 7 años, que es rugby infantil, y niños de 13 y 14, que actualmente es rugby infantil. Entonces, evidentemente, para los que estamos cerca de los niños, sabemos que son dos mundos totalmente distintos. Yo voy a hacer después algunos comentarios al respecto en este sentido en cuanto a la diferenciación de edades, pero enfoquemos el rugby formativo, enfoquemos cuando cada uno de ustedes en distintos lugares de Sudamérica donde están, y también hay amigos que están escribiendo desde España, uno tiene un grupo de niños o tiene un grupo de jóvenes, y lo primero o lo que uno propone es, desde algunos aportes, es trabajar sobre la metodología. ¿Sí? La metodología en algún punto muchas veces está encarado inicialmente de situaciones solamente técnicas. ¿Sí? Por eso cuando le preguntamos a los entrenadores qué es lo primero que hay que enseñar, muchos erróneamente dicen el pase. Y piensan en definitiva que lo que primero que hay que hacer sobre todo son técnicas aisladas. Ahora, dando un paso más, lo que nosotros proponemos es proponer situaciones situaciones problemas, situaciones donde los niños y los jóvenes tengan necesidad de tener que aprender un gesto. A partir del juego, nos paramos en un lugar de global, de situaciones particulares y luego a situaciones globales, sobre todo en la metodología de la enseñanza. Debemos entender, o por lo menos proponer en el intercambio, que hay que proponerles a los chicos o a los niños o jóvenes una necesidad, que no vayan por obligación al club, que no tengan esa necesidad necesariamente de tener que ir a aprender. Claramente lo que primero hay que intentar hacer es que los niños o los jóvenes vayan al club. ¿Sí? Y sobre todo es una demanda real de lo que nos va a estar pasando ahora después de la pandemia. Hoy hablaba con algunos dirigentes de otras uniones y me parece que lo que primero tenemos que pensar una vez terminado esto es de nuevo salir a recolectar niños o niñas que quieren volver a jugar. El primer paso es que los chicos vuelvan al club. Ese es el gran problema que hoy estamos teniendo, porque ya hay un montón de niños que han quedado fuera de ritmo con la escuela, fuera de ritmo con las familias, entonces están afuera del club. Hay que tratar primero, intentar de que vengan al club. Fíjense que yo presento factores de abandono. ¿Sí? En esos factores de abandono, probablemente un factor de abandono hoy que no estaba en nuestros estudios era una pandemia. Pero empecemos a pensar el tema de por qué muchas veces los chicos no van al club. Y probablemente en una de esas causas de los factores de abandono tenga que ver con nuestra metodología, que la voy a dar en segundo. En el primero yo quiero hacer un intercambio. Cuando José me invita a poder hablar, hicimos una encuesta en las redes y le preguntamos a padres y a entrenadores si considera positivo que sus hijos practiquen deporte. 700 personas opinaron, 700 dijeron que sí. O sea, hasta ahí estamos muy bien, con lo cual todos deberían venir. Y la segunda pregunta que le hicimos es, ¿consideran que su hijo o su hija debe practicar más deporte del que hace actualmente? 76% dijeron que sí. Acá ganamos el tema de los padres. El tema de los padres es un gran tema en nuestra metodología porque de alguna forma esto nos estaría hablando, justificando que realmente los chicos tienen, y acá es un gran tema a mi entender,
que muchas veces los entrenadores y los clubes dejan al padre por afuera porque a veces, o porque no comulgan con nuestras ideas, o porque no conocen el deporte, o no les gusta, etcétera. Y el tema de los padres es un tema que muchas veces no trabaja con nosotros y a partir de ahí también es importante sumarlo, es importante informarlos, es importante que ellos sepan cuáles son los objetivos a mediano plazo y a largo plazo que tenemos como entrenadores, que tenemos como clubes y en definitiva, bueno, en algunos casos podemos estar trabajando como unión. Entonces sabemos que los chicos tienen un tiempo propio de aprendizaje que si se los compartimos a los padres, situaciones como la competencia o como esa angustia que a veces genera en los inicios de menores de 14 o menores de 15 años que comienzan a jugar un A y un B, replantear el tema de los, obviamente, de los objetivos. Bien, obviamente, y acá quería presentar rápidamente algunos estudios, a la finalización de esta presentación los van a encontrar todos esos estudios, pero ya desde hace más de 20 años, fíjense que las principales causas por las cuales los jóvenes hacen deportes son 3. La primera es superarse, o sea, los chicos van al club porque tienen ganas de superarse. La segunda, y no es un orden de prioridad, es entretenerse, es decir, que los chicos van a jugar al club. Recién lo tercero es adquirir nuevas habilidades motrices. ¿Bien? Entonces, esto lo tenemos que tener en claro cuando los chicos vienen y lo que le vamos a proponer nosotros como metodología de trabajo. Miren, fíjense, al final, por el contrario, las razones que ellos no consideran importantes, que es gastar energía, relajarse, satisfacer a los padres, a los amigos, esas claramente no son causas para los niños y los jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que primero se están contando? Que es presentar, por suerte, cada vez hay más fundamentos científicos, y ya aparece lo científico en el video, que los chicos vienen a jugar. Claramente vienen a jugar al club. No vienen justamente a mejorar su pase, o mejorar su técnica de patada, o mejorar su técnica de tackle, que tackle es todo un plan, y ojalá al final haya algunas preguntas al respecto. ¿Sí? Pero los chicos o los jóvenes básicamente van al club a jugar. Es un gran tema que los entrenadores debemos retomar y debemos nuestras planificaciones para justamente incorporar actividades al respecto. Ahora, esto quiere decir que tenemos que descuidar técnica de ninguna forma. ¿Sí? Lo que se propone es generar técnica a partir de una nueva situación, problema, una nueva situación donde nosotros podemos proponerle a los niños y a los jóvenes desarrollar criterios tácticos junto a determinados aprendizajes técnicos. En ningún momento la técnica debe estar separada de la táctica, esto está claro, tiene que ver justamente una cosa con la otra. Quiero compartirles 3, la segunda idea, cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros buscamos en nuestro día a día con nuestro equipo. La maduración y el estímulo. Bien, esto es muy importante, tener la edad, tener claro cuál es la edad en cual los niños o las niñas en este caso están participando, que no es el viejo cortar y pegar, o porque lo están haciendo los jabones, o porque lo están haciendo al lugar, yo copio y pego. Esto hace muchos años lo vimos, y ahora parecería que está pensando de nuevo que las redes están haciendo un acercamiento de realidad, y que podemos ver cómo entrenan los bitayos, lo podemos ver casi en vivo. Entonces eso genera un montón de demanda de parte de los niños, y nos pueden pedir a nosotros como entrenadores que queremos hacer esto o hacer lo otro. Entonces, más allá de entrenamientos divertidos, lo que hay que tener en cuenta es, primero, la edad de maduración de ese grupo, y segundo, cuál es el estímulo que le estamos dando en virtud de esa maduración. Y claramente, ese es otro gran tema, porque los entrenadores tenemos o tienen este prurito, esta situación de decir, no hay que divertirse, hay que divertirse, hay que jugar de forma seria. Y tranquilamente divertirse no es estar desatentos, es justamente generar un ambiente donde la están pasando bien y donde obviamente, como siempre decimos, generamos el entorno para un aprendizaje favorable. Con respecto a la metodología, ¿sí? De alguna forma, por supuesto la cuestión de progresión es clara. Si no, recuerden esto, que voy a hacer un raconto breve, pero esto deberían ser
4 principios metodológicos que deberíamos utilizar día a día, y esto seguramente sean como situaciones de éxito, ¿sí? Éxito es pasarla bien, divertirse, y éxito es que los jugadores vuelvan a estar con nosotros, que el entrenador siguiente vuelvan a estar con nosotros. Entonces, les comparto a ustedes estos principios. El primero, ir de lo más sencillo al más complejo. Esto que parecía que lo vimos alguna vez, lo leímos alguna vez, los entrenadores no lo hacen, porque directamente proponen un ejercicio que es muy complejo, que hay muchos conos, que hay muchos palitos, que hay mucha cantidad de pelotas, que hay mucha instrucción, etcétera. Naturalmente es complejo. Es preferible trabajar con un ejercicio que le pongamos un nombre, lo codificamos y le ponemos, por ejemplo, el arriba y abajo, y naturalmente los jugadores llegan y un arriba y abajo naturalmente para empezar a trabajar de lo más sencillo. Luego nosotros les vamos incorporando las dificultades o las complejidades. Segunda idea es de lo conocido a lo desconocido. ¿Sí? Naturalmente, si bien no quiero cruzarme en cuanto a situaciones que a veces no nos ocurren, pero porque siempre pensamos en el desafío, intentamos siempre pensar en el desafío, y a veces el desafío a nuestros jugadores se malentiende como cuestión desconocida. Lo que tenemos que darles es seguridad, lo que debemos darle a los niños, a los jóvenes es confianza. Y eso es un ejercicio conocido, algo que sabe que no le va a pasar nada malo, no le va a pasar nada que no conoce, y una vez de que toma confianza a partir de lo conocido, ahí empezamos a complejizarlo de otra forma. Tercero, de lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? Lograr que cada uno de los jugadores puedan hacerlo en cada momento, o cada una de las jugadoras. Lo tengo a Miguelito Ceró, gran referente también ahí en uno de las ventanitas, pero de lo más fácil a lo más difícil, es también muy importante, porque en virtud de eso permite que los jugadores estén siendo exitosos. Y ser exitosos básicamente es primero poder llevar a la práctica el objetivo que nosotros estamos haciendo. Y lo cuarto, no menor, es el tema de lo concreto a lo abstracto. Por eso hablábamos de edades madurativas hace 2 o 3 presentaciones atrás. De lo más concreto a lo más abstracto. Si no conocemos esto, muchas veces en edades, sobre todo infantiles o los inicios de juveniles, si los jugadores no tienen un pensamiento abstracto aún, todavía no pueden jugar, no pueden hacer jugadas, no pueden jugar espalda, no pueden jugar un canal 3, no pueden jugar cosas porque su naturaleza aún no se lo permite. La metodología que proponemos de alguna forma es ordenarla. Hay algunos entrenadores que ya lo están haciendo, pero nosotros invitamos a pensarla. Sobre esto voy a estar terminando hoy, si ando bien de tiempo, me quedan unos minutos todavía. Es pensar, comenzar desde una situación global, ¿sí? Básicamente el juego es muy interesante si los chicos van a jugar. Ustedes le preguntan a los chicos a qué van al club, y la mayoría te dicen voy a jugar. Nosotros los grandes somos los que le estamos dando otro perfil, o otras palabras, u otro interés en ese sentido. Pero primero es una situación global. Luego, intentar, esto por supuesto se produjo a nivel selección argentina también, pero nosotros podemos hacer nuestra adecuación en los clubes. Primero una situación global, luego una situación de análisis de situación, una situación particular para poder trabajar algún error que podamos haber observado. Observación también es un gran tema que vamos a hablar sobre el final, y luego volverla al juego, a ver si realmente eso que nosotros estamos de alguna forma planteando ejercicios o de aprendizaje o de refuerzo, porque básicamente las líneas en nuestros ejercicios son o de aprendizaje o de refuerzo. Y de alguna forma eso tiene que ver con este último punto, que es intentar siempre volver a la situación global para ver si ese proceso o esa instancia de proceso que nosotros planteamos de enseñanza y de aprendizaje surtió efecto. ¿Puede no haber surtido efecto? Sí. Y este es otro gran tema que hay que hablar con los entrenadores. ¿Puede ser que no alcance un entrenamiento para cumplir un objetivo? Sí, puede ser. ¿Puede ser un año entero? Sí, también puede ser. Parecería a veces que los entrenadores en un año tienen que resolver la vida de un jugador. Y ese jugador es del club. Y ese club debe pensar en su línea completa, y la suma de clubes hacen una unión, pero que necesitan un tiempo y cumplir etapas que comienzan quizás a los 6, 7 años y terminan a los 18, 20, 20, y ojalá no termine nunca, porque siempre mantuvieron en el club su presencia. Pero por lo menos el proceso de aprendizaje
nos aseguramos que desde los 6, 7 años hasta los 18 o 20, es decir, más de 10 años, tuvo una coherencia en cuanto a su enseñanza y en cuanto a su metodología. José, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Hay preguntas? Sí, no tengo nada todavía con respecto a los temas, no hay preguntas todavía en el chat, pero dando algunas cositas. Bien, ahora avisale a la gente de la Unión a la gente de prensa que ya tiene el ok para entrar en Instagram. Bueno, sigo adelante, porque si no, no me da el tiempo y Zoom nos va a sacar del Okay. canal. Okay. 2 o 3 sugerencias también al final. La primera tiene que ver con pensar, no agredir a los chicos en cuestiones técnicas, no agredirlos al principio, no agredirlos dándole, porque vimos que el upload está de moda y surte efecto. No, a veces no hay necesidad. No hay necesidad en ese sentido de que los chicos tengan que de alguna forma sí o sí tener que aprender un gesto. Si nosotros lo estamos planteando desde el juego, y esto puede pasar, porque a veces la crítica es, bueno, ustedes lo hacen demasiado jugado. Es preferible siempre demasiado jugado con clubes que hoy tenemos 100, 120 jugadores por división, porque me está planteando que los chicos están cómodos y los chicos quieren volver a jugar. ¿Bien? Y obviamente que la comprensión del juego, de cada una de las situaciones que estamos dando, debe realizarse dentro de la realidad de la actividad, dentro de la realidad del juego. Es decir, no podemos plantear situaciones donde le digamos a los jugadores, bueno, ustedes piensen que acá va a haber un jugador, piensen que acá va a haber un cono, piensen que... No, básicamente es lo más cercano al juego posible. Síntesis, antes de poder dar paso a las preguntas. Síntesis, 5 puntos. Que nuestro proceso de aprendizaje comience con todas las respuestas que podamos a partir del niño o a partir del joven. ¿Sí? Tiene sus aspectos propios afectivos, tiene sus aspectos propios mentales, tiene sus aspectos propios modales. ¿Sí? A veces un niño dentro de un grupo no quiere decir que lo tenga el grupo entero. ¿Sí? El objetivo del deporte no tiene un objetivo per se, no tiene un objetivo que todo el mundo cree que tiene que ser educativo. El fundamento educativo lo terminamos dando nosotros como entrenadores en este punto. El segundo, que toda esa situación sea a partir del juego, que todas nuestras propuestas sean a partir del juego. ¿Sí? Responder a la motivación a los niños, a los jóvenes, plantel superior, seleccionado, All Blacks, hoy los que nos toquen entrenar, si nosotros les proponemos actividades jugadas, por supuesto sacamos un montón de situaciones complicadas, poder empezar a moverse. Así que nosotros tenemos que pensar a partir del juego, a partir de situaciones que los procesos de adaptación se den desde cuestiones globales, luego de situaciones muy puntuales y luego volvemos a esta situación global que hablábamos hace unos minutos. De lo general a lo particular, esto tiene que ver con la situación de juego, ¿sí? De entender que primero para hacer un pase necesitamos ciertas situaciones de juego generales para después intentar llegar al pase y para después finalmente entender que hay que levantar el codo para cargar el brazo y finalizar el pase. Eso significa trabajar de lo general a lo particular. Últimas 2 cosas, José, por lo menos desde este lugar, antes de las preguntas. Sí. Entender que dimos hoy de lo simple a lo complejo. ¿Sí? No podemos presentar la complejidad a los jugadores, sobre todo en edades iniciales del rugby infantil. Tiene que haber una progresión, tiene que haber una modificación progresiva de situaciones pedagógicas. No completar, yo a veces veo todavía en algunos clubes donde uno llega a la mañana en el club y hay conos, pelotas, una situación muy compleja si uno la ve desde afuera. Obviamente cuando ingresa ve que los niños hacen primero un juego simple, luego le agregan los conos, luego le agregan los bastones, luego le van agregando, y ahí lo van haciendo complejo. Y un punto final, o por lo menos un punto que quería mando, es hacer hincapié en la observación de los entrenadores. ¿Sí? Muchas veces nosotros no nos damos el tiempo como entrenadores a poder observar comportamientos individuales y comportamientos grupales. ¿Sí? Muchas veces lo que hacemos es o repetir, o hacer un cortar, un pegar, o repetir un patrón que el club solamente
me está diciendo, y nos estamos olvidando de parte de la observación. Esa observación es la que nos va a permitir poner soluciones, proponer modificaciones a los ejercicios. Hay un ejercicio que ustedes pueden plantear, pero si no lo observan cómo se está haciendo, a partir de ahí no podemos hacer nuevas consignas para que eso sea más complejo. ¿Sí? José, voy preguntas y después si termino Sí. porque esto tiene que ver con un cierre de varias cosas. Hay un par de preguntas, si querés le abro el micrófono a Ale Moreno. Ale, ¿se escucha? Hola, Adelante, sí. ¿Qué tal? Juan, ¿cómo andás? No, tengo una pregunta. ¿Qué pensás vos de cómo hacer para retener más a los chicos en el club? Si bien a través de las encuestas y eso dio muy positivo, pero viste que siempre llega una edad 14, 15, 16 que se empieza a complicar el tema. Y después, si vos pensás que la detención de talentos dentro del club, está bueno tener una o dos más personas abocadas a esa tarea. Bien. Repito, hay una pregunta de cómo podrían ser las políticas de captación, fundamentalmente en 12, 13, y 14 años. retención. Bien, sí, nosotros trabajamos mucho estos dos conceptos, que es el de captación y el de retención. Sí. ¿Sí? En esto que escribimos nosotros y defendemos mucho para que se citen las fuentes de quienes están investigando y quienes citan, porque a veces es más simple, lo que primero pensamos es en la retención. Un concepto errado en la captación es que muchos clubes están muy interesados en sumar cantidad de niños, sumar cantidad de niñas para jugar, pero se están olvidando el concepto de la retención. Y lo que nosotros debemos hacer primero es evitar ver dónde está el agujero en la bolsa. Porque nosotros tenemos todos los años 15 jugadores nuevos, pero el club no tiene cantidad de jugadores. Bueno, en algún lugar se están yendo. O sea, nuestra sugerencia, el aporte es primero pensar en la retención. Para eso es un poco donde nosotros pensamos mucho, que es la formación de los entrenadores, porque está claro que los entrenadores es uno de los fundamentos, como dijimos al principio, de la causa de abandono. Lo que hay que pensar y charlar es la causa de abandono. Yo hoy presenté una encuesta que hicimos en las redes, pero a veces la encuesta es como entrenador. Le preguntamos, Ale, vos por ahí me has escuchado en otras charlas, pero acá sí. hago una autocrítica, si querés. Yo me pregunto, o les digo a ustedes que hay un montón de gente que está online. Yo le enseñé a silbar a mi perro. Sí. Si lo pensamos 10 segundos, es decir, algo no está pasando. Muchas veces el entrenador dice, yo le enseñé a taclear, yo le enseñé a patear, yo le enseñé a pasar la pelota. Bien, pero no la pasa bien, no patea bien, algo está pasando. Con lo cual, a esto lo que me refiero es que muchas veces la autocrítica en una persona que es amateur, en una persona que está aprendiendo, en una persona que quiere mejorar, es un tema que hay que seguir charlando en las formaciones, porque si los entrenadores observamos nuestras prácticas y las podemos modificar, ahí viene el primer gran paso para seguir mejorando. Entonces, una de las causas de abandono son los entrenadores. Otra causa de abandono son los contactos, los miedos al contacto. Eso estamos escribiendo ahora y es un gran tema. Por eso digo, es un tema muy amplio para poder hacer, pero antes de poder captar podemos encontrar online muchas estrategias. Está muy bueno que los entrenadores miremos y llevemos nuestras inquietudes a los clubes para ver cómo estamos trabajando la retención. En la unión, al menos en la Unión de Rugby de Buenos Aires, y vemos que las otras uniones pasan parecida, cada vez hay menos chicos que están jugando, hay un % que está bajando. El tema es que hay chicos que están volviendo a jugar, entonces hay un % no claro todavía, al menos no lo tengo claro yo hoy, cuál es el % de reciclado de jugadores. O sea, se van 15, pero vienen 2, tenemos menos, pero hay unos más cantidad que se están yendo. Entonces, estaría buenísimo si mucha gente que está escuchando acá, en cualquiera de los canales, empezar a pensar primero
en la cuestión de la retención. Luego, ¿cómo es la captación? Bueno, ahí doy vuelta la otra parte de la respuesta. La captación, claramente, la edad más conflictiva hoy es entre los 13 y los 16, entre los 13 y los 15. ¿Sí? También hay que empezar a pensar cómo es el juego. El reglamento de rugby infantil habla hasta los 14 años. En la Unión de Rugby de Buenos Aires, los 15 años no son competitivos. Lo dice expresamente la resolución. No son competitivos. Sin embargo, uno mira que hay ganadores, que hay tabla de intermedia, perdedores. Es decir, que la competencia, que podría ser el tema de la competencia otra causa de abandono, porque probablemente el tema de la frustración, y yo no entro en esa área porque no es la área que me dedico a estudiar puntualmente, pero sí en la cuestión mental, de cómo los chicos trabajan la frustración cuando empiezan a jugar A y B. Entonces ahí también hay que pensar cada club, que cuando uno empieza el A y el B, los que no resisten esa frustración, porque por ahí en su vida, en su estudio y en otros lugares no tiene posibilidad de aceptar una mala noticia, una mala opinión, un mal comentario, entonces lo que primero que hago es abandono el deporte. Nosotros nos tenemos que parar en un lugar donde cuanto más chicos y cuanto más chicas jueguen al rugby, mejor. Entonces, la cuestión de competencia no quiere decir que esté mal la competencia, esto es otra charla. Pero digo, utilizar la competencia como un medio de estímulo, donde hasta los 14 años juegan todos, en casi todas las provincias que me tocó visitar, juegan la mayor cantidad de chicos. Sin embargo, en menores de 15 ya hay un A y un B. Hay muchos M14, ya aparecen A y B. Bueno, es otra causa a pensar. Yo no creo que sea unicausal. Ninguna de estas situaciones son unicausales, pero hay que empezar a pensar como redes y conectar los especialistas para tratar de trabajar una situación grupal y global, donde mucha gente con mucha experiencia, que acá hay más de 200 personas entre los dos lugares, hay mucha gente con mucha experiencia. Bueno, hay que seguir reproduciendo ese mensaje hacia los otros entrenadores, porque lo más importante es retener. Y ahora hago algo que en general no lo suelo decir, pero nos está atravesando a todos estos últimos meses, que es el gran desafío ahora va a ser que los chicos vuelvan al club. Después de la pandemia, que los chicos vuelvan al club. Entonces, una vez que esté hecho eso, damos el segundo paso, o damos el paso siguiente. Políticas de captación, claramente las escuelas es un gran tema que hay que trabajar, y el contacto, que por supuesto aparece, por suerte a mi visión, el tema del tag rugby, el tema de situaciones que tienen que ver con trabajar los principios del deporte hasta que los chicos estén dentro del club. Y una vez que ya están dentro del club y tienen los dos principios más importantes, que es avanzar y evadir, después les enseñamos la evolución del contacto. Pero a veces le enseñamos en un entrenamiento, y acá puede haber gente que puede levantar la mano a opinar, pero tiene un entrenamiento, viene el jueves, le damos un abrazo y le decimos cómo te llamás, importante, y resulta que ese jugador el sábado juega. Y el sábado juega y tiene un tackle. Y tiene un tackle y lo encuentra. Y ese, bueno, ahí es donde también hay que empezar a ver la metodología. ¿Sí? José, me están avisando que quedan 3 minutos. Vos me dirás si hay otra pregunta o si... Te doy la última cortita, no sé si va a tener tiempo porque es un tema bastante largo, es sobre la experiencia de cadete y si hay alguna otra alternativa para la problemática de M15 con respecto a la diferencia de niveles entre A y B. Si tenés alguna, resumirlo de alguna manera, si no, de todas formas, las preguntas que queden acá pendientes, las vamos a contestar por Instagram, yo se las voy a mandar a Juan y Juan después la va a contestar y vamos a tener su respuesta. Dos cosas, si me quedo corto, se llega a cortar, las preguntas van a estar y seguramente, como me dijo José, va a haber una segunda etapa de esta charla que seguramente sea el miércoles que viene. ¿Sí? No hay que dejar de mirar en cuanto a la división por edades dos situaciones. Una es otros deportes y otra es otros países. ¿Sí? Esto por eso cuando empezamos charlando hoy, la situación entre infantiles y juveniles no se da en toda Argentina por igual. En algunos lugares los infantiles están subdivididos y en algunos lugares aparece la situación de cadetes también.
Yo tengo entendido, y si no me van a corregir seguramente, en alguna propuesta que hicimos hace unos años, la Unión de Rugby de Cuyo tomó algunos escritos que habíamos hecho sugiriendo que se esté trabajando 14, 15 y 16 como un bloque. Entiendo y recorro Sudamérica y también Argentina. No es lo mismo la urba que el NOA o el NEA o el Cuyo. Sobre todo, ni Patagonia ni Europa. Me refiero a cuando uno moviliza infantiles, podría modificar, por ejemplo, que el traslado en cantidad de niños sea de 13, 14 y 15 como un bloque. Claramente, 14 años, podemos empezar al revés. Claramente, hoy 14 años no es un rango infantil. ¿Sí? Un corte que hay que empezar a pensar también la edad educativa. En general, la primaria termina a los 13 años y termina, y hay un cambio grande ahí también, porque son nuevos compañeros, eso ya es 14 años, con lo cual 14 años ya no sería radio infantil. Y luego hay que escuchar experiencias, hay que escuchar opiniones, hay que fundamentar, y a partir de ahí, seguramente ahí me saca el tiempo, será la próxima, yo les puedo dar 2 o 3 pautas de cómo se pueden organizar. El tema de organizar es que también hay otra realidad no menor, que hay clubes que tienen una M12 de 12 jugadores, y hay otros que tienen una M12 de 120 jugadores. Y cuando juegan, ¿cómo juegan? Probablemente, y acá me va sacando el tiempo, sean niveles de juego. Una opción es niveles de juego. Ustedes saben que en Francia trabajan con Estadio Tanner, etc. Pero bueno, Argentina tiene otra situación, ¿sí? Así que pensemos en conjunto, si quieren, José, que me están avisando 15 segundos, pensémoslo en conjunto y lo podemos hablar la próxima cuando ustedes digan. Sí, Gracias por todo. seguramente Gracias, le será. gracias al presidente, también que seguramente esté presente y no van a ser todos los presentes. Muchísimas gracias a cada una de las redes que están tomando esto y estemos en contacto. Muchas gracias, Juan, y será hasta la próxima. Tener ese contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, me quedan 30 segunditos. Aprovecho para agradecerle a todos por estar. También decirles que esto va a continuar. Tenemos la posibilidad de hacerlo el próximo miércoles.